En Perú, diversos diarios ya rebotan la noticia que se le prestará una mano amiga, una mano hermana a Bolivia, pues el Perú ya evalúa en hacer un préstamo millonario a Bolivia. Pero no solo eso, no cerrará fronteras y más de 1,5 millones de bolivianos entrarán a suelo peruano. ¿Acaso estamos en la posibilidad de recibir a más extranjeros? A continuación escuchemos un reportaje interesantísimo que nos compete a todos los peruanos, pese a que la crisis económica es en Bolivia. Y la crisis económica que atraviesa el país dispararon una ola de protestas en la capital durante las últimas horas. Desde La Paz, Vanessa Méndez de nuestro canal aliado Unitel nos tiene más detalles. Adelante. En la ciudad de La Paz, sede de gobierno, se vive una jornada de movilizaciones. Aproximadamente a las 8 de la mañana, más de 100 organizaciones convocadas por el Pacto de Unidad de la Central Obrera Boliviana, luego de un ampliado que han sostenido el pasado 4 de septiembre, han determinado una marcha que desciende desde la ciudad del Alto rumbo a la sede de gobierno. Este sector, afín al presidente Luis Arce, ha señalado que van a tomar las instalaciones de la Asamblea Legislativa exigiendo la aprobación de leyes económicas que, según ellos, varios créditos se encuentran paralizados en la Asamblea Legislativa desde la gestión 2023. De igual forma, el día de ayer en horas de la noche, afines al ala evista, han tomado las instalaciones de la Central Obrera Boliviana en la ciudad de La Paz, en rechazo justamente a esta movilización denominada Marcha por la Democracia del ala arcista, que respalda la gestión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Legisladores de Comunidad Ciudadana, de Creemos, del ala evista e incluso del ala arcista rechazan esta movilización y esa amenaza de tomas al hemiciclo. En estos momentos, efectivos de la policía están resguardando kilómetro cero. Varias de las vías se encuentran completamente cerradas y la gente tiene que tomar rutas alternas. Ese es el panorama social y político que se vive en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias, Vanessa. Así es, el ala arcista está llevando una protesta que busca tomar de manera pacífica, en realidad, la sede del Legislativo. Esto por una razón, y es que hay un planteamiento económico para que el Legislativo pueda aprobar créditos a nivel internacional, créditos que ya sean del BID, entre otras instituciones internacionales. Sin embargo, estamos hablando de un país que tiene poca exploración de hidrocarburos. Asimismo, también no están buscando lo suficientemente combustibles. Ellos importan el combustible de otros países. El 80%, por ejemplo, del petróleo y del gas, uno de los recursos más importantes en Bolivia, viene de afuera, cuando ellos habían tenido un boom en este recurso natural. Justamente la falta de gas, la falta de combustibles y la falta de dólares en la ciudadanía está provocando justamente esas manifestaciones que ya estamos viendo. Decenas, cientos, miles de personas en las calles pidiéndole al gobierno que pueda hacerle frente a esta dura crisis económica. Pero ¿qué es lo que dice el gobierno por esta parte? El presidente Arce dice que le echa la responsabilidad al gobierno del presidente Evo Morales por no haber hecho las exploraciones correspondientes después de este boom del gas. Sin embargo, hay que recordar una cosa. Arce era ministro de Economía de Evo Morales y está también enfrentando muchas de las decisiones económicas que en su momento tomó como titular de la cartera de Economía. Esto básicamente ha provocado estas masivas protestas, pero también se dice que al 2028 los recursos de gas en Bolivia se van a acabar. Es decir, ya no va a haber más exploración y va a ser muy tarde incluso para que se puedan buscar nuevos reservorios de gas. Esto podría devenir en una masiva ola migratoria. Expertos hablan de más o menos 1 millón de bolivianos que podrían salir de su país buscando nuevas oportunidades en países principalmente como el nuestro. Ya lo habían advertido exministros de hidrocarburos en Bolivia, justamente esta ola migratoria a la misma situación como había ocurrido en Venezuela, Lorena. Claro, cuando se pierde la esperanza de futuro, cuando sientes que ya no hay nada más que puedas hacer, que el futuro de tus hijos, tu futuro se ve opacado, complicado, es donde empiezan estas olas migratorias. Entonces, si no hay dólares, si no hay hidrocarburos, si los alimentos empiezan a subir de precio, si no hay estabilidad, si no hay empleo, naturalmente eso hace que se muevan las olas migratorias. Incluso desde el Congreso estaba viendo ya algunas iniciativas escribiendo o pidiéndole información a Cancillería para tratar de ver cómo Perú va a afrontar una posible ola migratoria boliviana, considerando que somos frontera común, considerando que no tenemos ningún requisito extraordinario para ingresar de un país a otro, porque somos parte de la comunidad andina, entonces hay un tránsito fluido con solo el documento de identidad.
Además, viendo lo que nos pasó con Venezuela, entendiendo que quizás no se dimensionó que iban a darse una movilización al Perú de 1,5 millones de personas. Y es que la situación en realidad tiene casi todos los componentes para que se pueda dar esta ola migratoria, porque si bien es cierto no se habla de una manera formal, porque las olas migratorias pues no avisan de cierto modo, entonces lo que se busca en realidad es saber hasta qué punto nuestras fronteras en primer lugar están principalmente seguras en realidad, porque no sabemos, como viene lo bueno también viene lo malo. Lógico, y eso nos parte de una ola migratoria, lógico. Exacto. Y además también hay un proceso electoral que está en camino en Bolivia, y esto lo vemos pues en una pelea entre el ala arcista y el ala evista del MAS, quienes están apuntando justamente cuando tienes incluso a adversarios políticos de este partido político presos o de repente perseguidos, ¿no? Entonces, el devenir político de Bolivia va a ser muy importante para los futuros, ya sea exploraciones, acuerdos comerciales que pueda tomar el país, porque si bien es cierto, no tienen créditos a nivel internacional, es justamente también por las decisiones políticas que toma el país en los últimos años. Claro, porque hoy, tú bien dices, el presidente Arce quiere culpar a su antecesor, pero su antecesor era su jefe cuando estaba de antecesor. O sea, Evo Morales, el señor Arce era el ministro de Economía, ahora se han peleado y además en medio de una pugna política, porque la realidad es que Evo Morales quiere volver a ser candidato, quiere postular, y estamos hablando al final que el MAS sigue gobernando, porque le puedes cambiar la cara, le puedes cambiar el personaje, pero es el MAS el que ha llevado al final del día a esta crisis tan profunda en la que se encuentra Bolivia. Y la crisis en esta gestión de la petrolera estatal nos hace eco porque en los últimos días se viene comentando de otra crisis que también pasa por los hidrocarburos, por la gestión de los recursos naturales. La crisis en Bolivia, la crisis de los dólares en el país altiplánico. La crisis que llevó este domingo en cadena nacional al presidente Luis Arce a por 1 hora y más sacar una pizarrita y explicarle al país, abro comillas, el origen de la falta de dólares y de combustibles. ¿Qué está pasando en Bolivia con los dólares, con la caída en la producción, con el aumento de importación de combustibles a Bolivia? No están entrando dólares, hay una cotización paralela, hay una cotización que es la oficial, pero si quieres comprar dólares tienes que comprarlos a escondidas y pagar mucho más por esos dólares en Bolivia. Y hay también desde el Perú una alerta que sale, por ejemplo, desde Fuerza Popular. La congresista Rosángela Barbarán dice: pidámosle visa a los bolivianos, porque como están en crisis, calculo que 1 millón de bolivianos van a cruzar la frontera. He leído de todo en esos comentarios de la exigencia de una visa para bolivianos. Ojo, que Bolivia en este momento, en el caso, no estamos ante una situación ni siquiera comparable con lo de Venezuela, pero desde Fuerza Popular se dice: Cancillería, ponle visa, pon una restricción en la frontera. No encontré mucho sustento de este temor a una migración masiva. El problema es cierto, el problema económico en Bolivia es real. Faltan dólares, tienen un déficit fiscal por encima del 8%, tienen una inflación todavía alta, no controlada. Hay problemas en Bolivia, pero ¿eso significa necesariamente que los bolivianos van a dejar su país y van a migrar masivamente a Perú? No parece ser el caso, por lo menos, pero también te muestra cómo la política nacional está curada de espanto con el tema de la migración. El caso de cómo se descontroló la ola de migración, este primer momento, o estos dos claros momentos, 2017, 2020, en plena pandemia después, primero en el gobierno de PPK, por ejemplo, migración venezolana. Entonces los políticos están viendo por dónde más bloquean las fronteras. Rosángela Barbarán, no encontré, les decía, mucho sustento a cómo la crisis en Bolivia puede forzar una migración.
Ese es el tema. ¿Y a dónde apuntan los políticos? A generarte que el Perú ya no está para recibir a nadie más. Claro, si aquí nomás no podemos cumplir con servicios básicos para nuestra población, la lógica inmediatamente es ¿para qué va a venir más gente si no podemos ni siquiera atendernos a nosotros? ¿Tienen problemas? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ha explicado el presidente? El presidente ha explicado que el proceso de nacionalización del gas en Bolivia ha llegado a un ciclo final. Ya Bolivia no exporta gas como lo hacía en los últimos años. Ahora Bolivia importa gas, compra combustibles para abastecer el funcionamiento de su industria, el funcionamiento de todo lo que requiere combustible en ese país. Y eso, como no vendes al exterior, no recibes dólares a cambio de eso. Más bien estás buscando dólares para poder comprar ese combustible. Entonces también hay una crisis del dólar, falta de dólares en Bolivia. Los economistas, ¿qué dicen? Esa crisis ya muestra una característica de ser una crisis estructural, no es un tema pasajero. Cuando hablamos de crisis estructurales, un buen ejemplo es Petroperú, una crisis estructural en una institución. En Bolivia te dicen, la crisis puede agudizarse más si empieza a devaluarse el peso boliviano, la moneda nacional. Si eso se devalúa, estás ya en una situación de crisis. ¿Recuerdan las devaluaciones en el Perú? El INTI, quizás la más famosa. Una fuerte devaluación, exorbitante inflación, hiperinflación. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? Perú se convierte en el salvavidas de Bolivia, pues a este punto en Bolivia ya no solo es una crisis económica, sino también alimentaria y de gas. Bolivia, al borde del colapso, enfrenta la posibilidad de una migración masiva hacia nuestro territorio patrio. Aunque Perú no está en condiciones de recibir más migrantes, no cerrará sus fronteras, demostrando una solidaridad que desafía los límites de nuestra capacidad. Así el apoyo peruano podría marcar la diferencia para un país hermano que lucha contra la desesperación y el abandono. Pero bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen acaso que Perú está en la capacidad de poder ayudar a los hermanos bolivianos? Me gustaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas en noticias nacionales e internacionales.